traten lo más que puedan de seguir respirando, poniéndole atención a su respiración mientras yo hablo, para que así puedan estar más abiertos y receptivos y no estar tan distraídos con el diálogo interno. Entonces, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de cómo procesar los fracasos para poder alcanzar el éxito. Y aquí les tengo una preguntita que quiero que contesten muy rápido. No pueden pensar mucho, sino que tienen que por lo menos mirar cuál es la respuesta que sale así de primera instancia y entonces después me comparten la respuesta. Y la pregunta es la siguiente. Si ustedes fallecieran mañana, ¿estarían contentos con lo que han logrado hasta hoy? ¿Cuál es la respuesta? Jonathan, Lisset, rapidito. Sí. Qué bien. Ok. Yo ahí mismo pensé no. Perfecto. Jamie. Yo digo que no. ¿Y tú, Jamie? Sí, yo sí. Alejandra. Yo sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que pasa muchas veces para muchas personas es que hay veces cuando piensan, ¿será que si yo falleciera mañana estaría contento con mis logros? Muchas veces nosotros vemos una diferencia de dónde estamos a dónde queremos estar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da cierta inconformidad con lo que tenemos en el momento. Entonces, eso es el dilema por un lado, ¿sí? Muchas personas no estamos contentos con lo que hemos logrado, porque de pronto hemos tenido metas muy altas o por X o Y, pero por otro lado, entonces miren el dilema. Supongamos que yo tuviera un hijo y que le pusiera todo el amor a criar ese hijo, mi dedicación, mi tiempo, mi energía, y ese hijo me saliera súper malo. El muchacho se metió en unos líos tremendos, mal hijo, grosero, me hizo sufrir. ¿Será que yo voy a querer tener más hijos o será que le voy a tener como miedito? ¿Ustedes qué dicen? No, en absoluto. Ah, Le coges miedo, ¿cierto? sí. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con nosotros y los fracasos. Nosotros damos a luz a un proyecto, le ponemos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación, y muchas veces ese hijo no va para ninguna parte. Y entonces, ¿qué pasa? No queremos tener más hijos, pues ¿para qué vamos a tener más hijos si ya sabemos que eso es sufrimiento? Entonces no olvidémonos de eso. Pero, ¿qué pasa? Entonces aquí hay un dilema. Si yo quiero alcanzar más cosas en mi vida, entonces por un lado me siento insatisfecha porque quiero lograr más cosas, pero por otro lado estoy congelado o congelada porque me da miedo fracasar y que ese hijo me salga malo. Entonces, ¿qué hemos descubierto aquí? Una trampa mental. Es una trampa que es una táctica evasiva, una trampa psicológica. O sea, que si no hago nada pierdo y si hago algo también pierdo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Y eso es exactamente de lo que se trata, lo que vamos a aprender hoy. Si no hago nada y no me arriesgo, entonces estoy insatisfecho porque yo sé que quiero hacer más. Pero si me arriesgo, puedo fracasar. Y eso duele. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender el componente emocional de estos fracasos, que es inmensamente grande. Cuando yo hago algo y he puesto todo mi interés en hacer X y Y no sucede, entonces desde la neurociencia mi cerebro queda, o sea, nuestro cerebro está destinado o está programado de modo que esas emociones negativas queden mucho más impregnadas que las cosas positivas. ¿Por qué?
Recordemos que estamos supuestos a estar en un ambiente pues natural, donde estamos afuera de pronto en una, no sé, en una jungla en alguna parte, y entonces vino, si yo aprendí que en tal parte está el león, entonces yo voy a aprender que yo no voy a ir donde está el león, eso es como un mecanismo de autoprotección. Si allá me pasa algo que me está doliendo y que me hace sufrir, yo no voy para allá. Entonces, es súper normal que nuestro cerebro coja estas experiencias y les ponga pues todo esta emoción muy negativa, pero nosotros tenemos la oportunidad de usar ciertas estrategias que nos saquen de esa trampa psicológica de tenerle miedo al fracaso. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy y vamos a ver, vamos a analizar qué pasa, y esto lo podemos hacer juntos. Cuando nosotros fracasamos en algo, ¿cómo nos sentimos? ¿Ustedes qué dicen? Pues infelices, insatisfechos, tristes. Felices, insatisfechos, tristes, ¿qué más? Frustrados. Frustrados, ¿qué más? ¿Qué tal arrepentidos? ¿Qué tal con baja autoestima? Porque creo, no, yo fracasé porque es que yo no soy lo suficientemente bueno o buena. ¿Qué tal la duda? Hago algo y no lo hice bien, entonces quedo con la duda de que, bueno, voy a seguir fracasando. ¿Qué tal la pérdida de tiempo, dinero, energía? ¿Sí ven? Entonces, lo interesante aquí es que veamos que está ese ego, que es esa parte de nosotros que nos quiere hundir, y ese ego llega y usa todas estas cosas negativas para dominarnos y para hacernos creer esta cantidad de cosas, de mentiras o creencias limitantes. No es que tú no eres bueno, no es que no eres suficientemente inteligente, no es que te tienes que quedar donde estás porque tú no debes aspirar nada más, tú no vas a poder. Ahí llega el ego y hace fiestas con todas esas emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que una de esas herramientas del ego para dominarnos es entrarnos en un estado de congelamiento. Nos frizamos y el ego está feliz. ¿Por qué? Porque estamos congelados, no estamos actuando. Y si no actuamos de X o Y manera que nos pueda mover hacia el éxito, ahí nos quedamos estancados. Entonces, el ego feliz. Estamos ahí tranquilitos, sin salir de esa área de comodidad, esa área de confort, y entonces, perfecto para el ego. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Muy sencillo. Saber fracasar, saber procesar el fracaso, de modo que le perdamos el miedo a fracasar. Y cuando podemos hacer eso, entonces salimos de esa trampa psicológica y aprendemos a decir, bueno, fracasé, no importa qué aprendí, y eso es de hecho lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a usar una tabla que se llama tabla matriz de aceptación y compromiso. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a procesar estas experiencias difíciles. Entonces yo les voy a enseñar aquí brevemente acerca de esta tabla. Es una tabla muy poderosa que nos hacen nuestros propios psicólogos. Entonces ponemos como un cuadrito, un símbolo de más, y hay 4 cuadrantes. A la derecha de este símbolo de más o de esta crucecita hay las cosas que nos acercan a nuestras metas, y en la parte izquierda está lo que nos aleja de nuestras metas. En la parte de abajo de esta tablita vamos a hablar de experiencias internas, lo que nosotros estamos sintiendo pero que la gente de pronto afuera no sabe, y la parte externa, cómo yo actúo basado en estas creencias y en estas limitaciones que tengo en mi mente. Entonces, aquí esta es la parte 3, que es cómo yo respondo a esa experiencia interna, y en la 4 es qué acciones voy a tomar para poder moverme más hacia estas cosas que yo quiero. Entonces, voy a utilizar aquí un ejemplo. De hecho, voy a usar una de mis Ustedes están viendo mi pantalla. No. All right.
Me quedé aquí, listo, entonces denme un momentito porque share screen, all right, denme un segundo, share screen. Entonces, yo sé qué voy a hacer, denme un segundo. Porque es que esto tiene dos laditos y me toca, para no tener que interrumpir mucho, poner una pantalla en un lado y la otra en la otra. Listo, entonces ahora sí. Share screen. Okay, no me funcionó. Me devuelvo. Ok, ahora creo que sí. Listo, share screen. Y ahora, ya, aquí estamos. Listo. Entonces, yo voy a usar uno de mis fracasos, que fue un negocio que empecé en Miami, que cuando lo empecé con todas las fuerzas y con mucha pasión, pero después del tiempo me sentí completamente atrapada en este bendito negocio. Listo, entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a colocar, el negocio se llamaba Aratne, y voy a colocar pues que voy a procesar ese fracaso con Aratne. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir muy bien a las memorias que me trae Aratne. Y ahí me acuerdo que tenía un negocio donde tenía que pagar una renta mensual, tenía unos empleados a los que tenía que pagarles también, tenía muchos gastos personales y sencillamente el negocio no me daba suficiente dinero para poder suplir mis gastos. Entonces aquí no dinero para gastos del negocio o personales. Entonces, también me acuerdo que no tenía suficientes empleados, entonces estaba atrapada porque no tenía dinero para poder conseguir más empleados, pero con los empleados que tenía en el momento no podía sacar el negocio adelante. Entonces, no suficientes empleados. Fuera de eso, cuando me acuerdo de este negocio, me acuerdo también que mis empleados se daban cuenta que yo estaba manejando demasiadas cosas y entonces se aprovechaban y no seguían las instrucciones que yo les daba y hacía lo que se les daba la gana y yo me sentía otra vez súper atrapada porque no tenía tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, en esta experiencia, yo me acuerdo claramente que llegó un punto en el que sinceramente yo le perdí pasión a ese negocio. Lo empecé con un objetivo y después lo tenía porque me sentía que si dejaba ese negocio, entonces me iba a morir de hambre. Entonces, ese negocio, perdí pasión por ese negocio. Estaba contenta porque era una obra social espectacular, yo le enseñaba inglés a la gente, tenía mis tutores, la gente pues le transformábamos la vida, pero dentro de mí yo sabía que yo ya no tenía pasión por ese negocio y me quería convencer constantemente de que sí, que ese era, pues cómo no, si estábamos haciendo algo tan hermoso. Entonces aquí había negación. Fuera de eso, cuando pienso en el negocio y lo que yo pensaba, lo que yo sentía que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, fuera de eso, y aquí se pone interesante, entonces como no podía sacar el negocio adelante, me empecé a sentir que no era suficientemente inteligente. Me empecé a sentir que era inepta. Es que yo no puedo sacar este negocio adelante porque soy inepta. Empecé a sentir ira hacia mí misma. Empecé a sentir un cansancio constante, que era como que yo estaba harta con ese negocio, pero ahí seguía. Y empecé a darme palo. Sí, era bueno, y porque esto no me funciona, y es que, y dele la vuelta a esto por aquí, todo por allá, y esa culpabilidad. Entonces, fuera de eso, tenía mis niños pequeños, y hay veces era
era un lío con ese negocio, era como que cómo dedicarle suficiente tiempo a mis niños, entonces tenía que estar en el instituto hasta las 3 de la tarde, después irme para la casa, cerrar el instituto, ir a hacer almuerzo, ir a arreglar tareas, volver a traerme los niños para el negocio, traerme los niños ahí, ver mis hijos que no les estaba poniendo toda la atención, ya estaba exhausta, yo ahí en el bendito negocio. Y eran las 8 de la noche, entonces por fin me podía ir para mi casa y era un horario demasiado largo, entonces mucho trabajo. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo cómo se va pintando toda esta foto. Y empecé a sentir resentimiento. Sí, como que ya estaba pues aburrida con todo y estaba resentida hasta con mis propios empleados porque sabía que estaban pues aprovechándose. Sí, entonces aquí es donde miramos esos pensamientos, emociones, sensaciones físicas. Me sentía, no hay mucho espacio aquí para escribir, pero en cuanto a la parte de sensaciones físicas, era un cansancio constante, un sentido de pesadez. Cuando ustedes se sientan muy pesados es porque hay un sentido de rechazo. Y en este caso yo sabía muy bien que era autorrechazo. Entonces me sentía tensionada, los hombros los sentía pues como medio, los músculos de los hombros muy tensionados, o sea, fracaso pues total. Entonces esta fue mi experiencia interna. Ahora vamos a usar esta misma forma para mirar cuál era la experiencia externa. Entonces, denme un segundito, vamos a la parte de arriba. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué se veía desde afuera? ¿Qué era lo que cualquier persona podía ver de esa situación en la que yo estaba? Aquí las personas podían ver que yo estaba irritable, especialmente mis hijos sabían que yo estaba irritable. Aquí había falta de motivación, que eso lo veía cualquier persona. Me veía cansada. La gente me decía, ay, te ves tan cansada. Yo, pues, ¿cómo no? Me sentía, y esto es lo más importante, como un hámster. Como el hámster que está en la ruedita financiera y que le da y que le da y que le da y no puede parar, pero no va para ninguna parte. Esa era yo, el hámster. Fuera de eso, empecé a ver patrones de autosabotaje. Por ejemplo, y era, oh my God, bueno, entonces yo era, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y mi Dios me mandaba las bendiciones. Una vez conseguí un domain name, un nombre de dominio para el negocio, pero excelente. O sea, era un nombre que para ese negocio después, o sea, yo compré, para que ustedes entiendan, compré el dominio por 10 o 12 dólares y yo hice los estudios que me habían enseñado a hacer para darme cuenta que era un nombre, que era un milagro que yo lo hubiera podido conseguir. Yo conseguí este dominio y no hice nada con él. Lo dejé perder y después quise volver a comprarlo. Costaba $3,000. Entonces, ¿qué había ahí? Un autosabotaje. Yo, ay, Dios mío, ayúdame. Mi Diosito me lo puso, yo no hice nada con él. Entonces, empecé a ver que estaba en este ciclo vicioso y no podía parar. Me acostumbré, tenía pues ya como todos esos hábitos de tener este negocio de X o Y manera y sencillamente yo me sentía que no sabía cómo salir del bendito negocio. Entonces, ¿qué pasó de ahí? Una de las cosas que sucedió después de ese negocio es que tengo un rechazo hacia los negocios que implican mucha responsabilidad. Por lo menos para mí pensar en abrir un negocio en X parte para hacer algo, eso como que no. Entonces, rechazo hacia negocios con mucha responsabilidad. ¿Sí? Entonces, fuera de eso, empecé a sentir como ese resentimiento porque yo vivía en un barrio pues muy exclusivo de Miami, y entonces
yo aquí matándome con este negocio y mis vecinos del lado pues con su tremendo bote que se iban de vacaciones todos los, o de vacaciones no, pero se iban para su apartamento en Los Cayos, que es un área pues súper exclusiva, y ellos se iban de vacaciones y se ganaban no sé cuántos miles de dólares a la semana, y yo aquí al lado, la vecina del lado luchando con sus dos hijos, porque en ese momento yo no estaba con mi esposo actual. Entonces empecé a sentir un resentimiento hacia las personas que tenían más éxito. ¿Sí? Entonces, pero otra vez, o sea, la belleza de esto es que estoy enfrentándome con la situación y estoy analizándola y estoy entrando en esta autoobservación, que para los que me siguen regularmente deben acordarse que esa autoobservación me pone en uno de los niveles de conciencia más altos. ¿Sí? Entonces aquí empiezo a ver otra vez cuáles eran esos comportamientos, esas actitudes. Y ahora vamos para la próxima parte. Aquí otra vez colocamos, obviamente aquí hay veces no hay espacio para todo lo que tenemos que escribir, pero podemos coger una hojita al lado y sacar y pensar y escriba que escriba. Y lo que he explicado varias veces es que en un momento yo me puedo sentar y tener todas estas cosas escritas, me voy a hacer otra cosa, estoy ocupado con cualquier deber y ¡pum! Me llega otra idea. Oh, bueno, pero es que esto fue también lo que pasó. La idea es que cada vez que tenga una nueva intuición, un nuevo entendimiento, vaya, coja la hojita y lo escriba. Tiene que ser escrito porque en el momento en que a mi mente llega uno de sus pensamientos y yo lo escribo, entonces como que salió de mi mente, hay un espacio en mi mente para que lleguen otras intuiciones, otros entendimientos. Entonces es súper importante que entendamos esta relación entre lo que es mi experiencia interna y mi experiencia externa. Me acabo de dar cuenta que estoy usando dos formas, una que está en inglés y otra en español, para poder ahorrar tiempo aquí con pasar de una a la otra, pero yo la tengo en español para los que la necesiten. Listo. Entonces ya vimos la experiencia interna, ahora nos vamos para la parte número 1, que ya se las comparto. Listo, entonces aquí estoy. Ya analicé la oscuridad, llamémoslo así. Ya me di cuenta pues de este negocio y cómo este fracaso me tenía pues atada y todo lo que yo sentía. Ahora voy a tener ese contraste entre lo que es tener esta experiencia negativa y la parte positiva de lo que me sucedió. Entonces, una de las cosas más importantes es decir, bueno, ¿cuál fue mi lección principal? ¿Sí? Entonces, para mí, una de las principales lecciones con este negocio fue aprender a hacer lo que amo. Si yo estoy haciendo algo en algún punto y no me siento inspirada, este negocio después de 5 años me enseñó que por ahí no es. Entonces tengo que escuchar mi corazón y cuando estoy haciendo algo que no despierta pasión y que no me motive, entonces yo ya sé muy bien que no es lo que debo hacer. Entonces aquí aprendí a tener valentía para seguir mis sueños. Sí, esa fue mi principal experiencia y aprendizaje de esa situación con ese fracaso. Entonces, ¿qué más? Una de las cosas que aprendí fue precisamente a tener valentía, porque ¿qué pasó? Yo me encerré ahí y estaba inconforme, pero no hacía nada. Estaba ahí estancada. Entonces, aquí aprendí a tener valentía. Desarrollar valentía. ¿Ok? Aquí también aprendí a tener más enfoque. ¿Por qué? Porque a veces quería hacer demasiadas cosas, quería tener el website, quería tener un equipo de telemercadeo, quería enseñar este programa de inglés, pero también enseñar la clase de la ciudadanía americana. Entonces, ¿qué pasa? Tenía muy poquito tiempo y dedicaba mi atención a muchos proyectos diferentes. Entonces, ¿qué pasaba? Que se me hacía difícil poder implementar mis ideas. ¿Por qué? Porque había falta de enfoque. Entonces, ¿cuál fue mi enseñanza aquí? Enfoque. ¿Qué más me pasó ahí?
sentir que me merecía, porque después de hacer un análisis más profundo, empecé a darme cuenta que una de las cosas que me tenía atada a este negocio que yo no disfrutaba era que sentía que yo no me merecía ganarme la vida haciendo algo que yo amaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Un negocio que me hiciera miserable, aburrida y feliz, porque por dentro de mí yo pensaba que no me merecía nada diferente. Entonces, una de mis grandes aprendizajes ahí, uno de mis grandes aprendizajes es que yo me merezco, no sé si se escribe así, ganarme la vida haciendo algo que amo. Para mí eso fue pues tremendo. Yo puedo creer en mí misma. ¿Sí? Entonces, esos sentimientos de duda, de que, ay, no, ¿será que yo sí puedo? ¿Será que no puedo? También aprendí que eso no me hace sino daño. Sin embargo, cuando yo miro esa experiencia, digo, bueno, esa fue la parte negativa, ¿cuáles fueron las cosas positivas que yo aprendí de esta experiencia? ¿Sí? ¿Qué sí hice bien? Entonces ahí vi que había mucha fe, ahí vi que había mucha persistencia, ahí vi que también tenía mucha tenacidad, o sea, lo que me tocara, bregar con mis hijos para aquí, para allá, pero nunca me di por vencida, había mucha responsabilidad. Entonces tenía que hacer maromas, eso era tapando un hueco destapando un hueco para tapar el otro, pero nunca fui la que decía, no tengo por qué pagar y miren a ver ustedes qué hacen. No, siempre fui muy responsable, fui muy profesional. Mis estudiantes siempre quedaban muy satisfechos, o sea, yo llevaba mi Viacruz por dentro, pero por fuera nadie sabía absolutamente nada, porque tenía ética, pues una ética profesional muy alta. Una cosa también muy importante era la innovación. Este centro de inglés que yo tenía, la gente llegaba y se sentía como en su casa porque lo tenía decorado hermoso, era en una sala, o sea, nunca fue como que, voy a ir allá a ese instituto de inglés. No, el ambiente era lindo, la gente yo tenía y desarrollé una metodología excelente y la verdad es que tenía pues muchos elementos para poder triunfar con ese negocio, pero no había la pasión. Pero yo sí reconozco que había pues buenas ideas y había innovación y había pues como una persona con interés por las personas pues a las que ayudaba. Entonces definitivamente que había cierta capacidad, ¿sí? Aunque a veces la cuestionaba, después de una manera objetiva me daba cuenta, no, sí había capacidad. No era que, pues, no me está funcionando así porque soy tonta y no puedo, pues, pensar en nada bueno. Sí, entonces aquí va esto. Y otra cosa que podemos poner aquí es, bueno, ¿qué experiencia yo recuerdo que fue exactamente lo contrario a Aracne? Y aquí entonces puedo escribir, no lo voy a escribir, pero puedo decirles, yo tuve esta experiencia con un negocio de flores, unas orquídeas. Oh my God, yo amo las flores. Entonces, ese negocio de orquídeas para mí era una felicidad y yo no podía esperar pues los fines de semana para ir a comprar esas hermosas orquídeas y no solamente las vendía, sino que las tenía por toda mi casa y eso era algo que yo creo que hasta de gratis lo hubiera hecho porque lo disfrutaba cantidades. Entonces, ahí yo me conecto con esa emoción de hacer algo que amo. Y cuando recuerdo esa época de mi vida con estas flores, entonces recuerdo ese sentimiento de motivación, me acuerdo esa felicidad, me acuerdo que yo miraba esas flores y yo casi que no podía pues dejar de mirarlas porque eran unas flores hermosas que, bueno, como esas orquídeas, irónicamente yo pensé que en Colombia iba a encontrar unas orquídeas así y no ni parecidas. Entonces, cuando yo recuerdo pues la belleza de ese negocio y cómo me iba de bien y todo, es como que puedo ver una clara diferencia entre tener un negocio que me hace miserable y tener ese negocio que me hacía pues súper feliz. Entonces, ahí vemos pues esa dualidad entre ese lado oscuro de un negocio que fracasó y ese lado pues de claridad que pienso pues cuando recuerdo este otro negocio de las flores.
Entonces, de la misma manera, vamos a ver los pensamientos. Yo estaba lista, me sentía bendecida, me sentía feliz de poder vender estas flores, me sentía con mucha gratitud por tener un negocio tan lindo y todo pues como que fluía, la energía de esas flores como que me entraban a lo más profundo de mi ser y yo me sentía feliz. Entonces, si ven, aquí estamos haciendo pues como otra vez, ese contraste entre las dos cosas. Y ahora vamos para la parte de arriba. Esta partecita va a estar en inglés otra vez, pero ahí hagamos un poquito de tiempo. Listo. Entonces, aquí en esta última parte, que es la parte 4, vamos a escribir esos pequeños actos que podemos hacer que nos lleven hacia la realización de esa meta que sí quiero alcanzar. Entonces dijimos que lo que yo más aprendí de esta experiencia fue a seguir mi corazón, ¿sí? Entonces, y hacer algo que yo quisiera hacer y no necesariamente algo que me fuera pues a ayudar a sobrevivir y a comprar la comida pues y pagar la renta o la hipoteca. Entonces, lo que aprendí aquí y los actos que puedo tomar para nunca volver a estar en esa situación, sino lo contrario, vivir mi vocación, es nunca ver el trabajo como vocación y no como transacción. Cuando yo veo el trabajo como una transacción, entonces estoy haciendo un trabajo para que me paguen. Y ahí fue donde yo caí miserablemente, pues, en ese fracaso, que no, en mi trabajo era una transacción, estaba haciendo esto porque necesito, pues, darle de comer a mis hijos. ¿Sí? Entonces aprendí nunca hacer eso más, sino ver el trabajo como una vocación. Súper. Entonces, hacer lo que me gusta y me apasiona, que está relacionado, y ser valiente, ¿sí? Entonces ahora cuando tengo una idea, en vez de ponerme a darle mil vueltas y cómo lo voy a hacer, sí hago cierto trabajo pues de preparación, pero no me voy a quedar dándole vueltas a las cosas y planeando y no hacer nada, ¿sí? Entonces también aprendí, también un paso es más enfoque. Y de hecho, hoy en día trato de nunca tomar más de 3 proyectos a la vez, porque ahí aprendí que cuando trato de dividir mi atención en muchas partes, no funciona. También aprendí a delegar. Y esto es muy importante. En vez de querer hacerlo todo yo, entonces me consigo un asistente virtual, le pido a mi esposo que me ayude, pongo a mi mamá le pido que me ayude, pero muchísimo trabajar desde esa mente abierta de poder delegar. Implementar ideas. Entonces, tener muchísimo respeto por mis ideas. Cuando tengo una idea nueva, voy y la anoto en alguna parte y yo sé que de pronto no la voy a ejecutar o implementar en ese mismo momento, pero cuando respeto mis ideas y las tengo en alguna parte, entonces después puedo llegar y decir, sí, bueno, ya hice tal y tal proyecto, ya está mi plato un poquito más desocupado, entonces ahora sí voy a hacer tal cosa. Entonces, aquí aprendí a creer en mí misma y a tener afirmaciones empoderadoras. ¿Sí? Entonces, cuando me entra la duda de mí misma, ¿será que yo sí soy buena? ¿Será que sí soy suficientemente inteligente? Escucho esa vocecita y ahí mismo la confronto con esa frase o esa afirmación. ¿Sí? Entonces, yo me amo y yo soy inteligente. Yo amo mi trabajo. ¿Sí? Y aquí, de hecho, también tengo un símbolo. Cuando yo pienso en esa situación, me veo encadenada. Mi cuerpo, o sea, cuando me devuelvo a todo lo que estaba viviendo, me veo pues como si me tenían en una silla atada que no me podía mover. Esa es mi imagen visual. Y la imagen visual que uso, que es lo contrario, es veo como un pájaro en el cielo que puede volar y que está libre. Entonces, para mí, eso es súper importante,
hacer un trabajo que yo sienta que me da libertad. Y de esa palabra, libertad, la combino con ese pájaro. ¿Sí? Como no sé si ustedes saben que uno cuando va a hacer como el dibujo de un pajarito, hace como una media morita, después otra media morita y ese es un pájaro. Ese es mi símbolo de libertad. Entonces, cada vez que yo recuerdo, cada vez que estoy viendo en mis comportamientos, porque escuchen lo que les voy a decir. Muchas veces es posible que ya no estemos en esa situación de fracaso exactamente igual, pero sí podemos ver esas cosas que habíamos puesto aquí al lado, de ver que estoy trabajando como un hámster, de ver que estoy trabajando más de lo que debo trabajar. Entonces, siempre que empiezo a ver estos comportamientos externos, yo sé que eso viene de una condición interna que estaba presente en Aracne, en ese fracaso, pero que también puede estar presente ahora. Entonces, esos comportamientos me ponen a mí la luz como las antenitas, pues, para ver, ok, qué es lo que está pasando aquí, porque yo sé que eso viene de alguna parte. Entonces, súper importante que la capacidad de ver ese contraste entre lo que estaba pasando ahora y lo que yo quiero que suceda, me ayuda a tener ese autoconocimiento. Entonces, importantísimo. ¿Cuál es otra acción que yo puedo hacer? Es perdón. Y esto es esencial en cualquier pérdida, cualquier fracaso que nosotros tengamos, perdonarnos. Porque si estamos en ese darnos palo, acuérdense que ahí estamos muy estancados y es difícil alcanzar el éxito. Entonces, uno de esos pasos que siempre deben estar aquí en este numeral 4 es perdón, aceptación. Pasó lo que pasó porque uno empieza, es que si yo hubiera hecho tal cosa y si hubiera hecho lo otro, ahí nos estamos dando palo. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, es lo que es y ya no voy a, pues, a estar pensando que sí hice esto y otro y dándome palo pensando que tengo que arrepentirme de lo que ya hice. Entonces, importantísimo, perdón, aceptación y soltar. Sí, ya yo dejo eso atrás, no voy a seguir ahí pues en ese mismo estancamiento, sino que hay que soltar. Entonces, ¿qué pasa como resultado de este trabajo interno? Importantísimo, hay que hacer la tarea, porque unas veces tiene un fracaso y lo que pasa es que no es plenamente consciente de todo lo que está pasando internamente y sigue para adelante haciéndose el que no pasó nada. Los fracasos hay que procesarlos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aumenta la capacidad de autoobservación. Si yo pude identificar cómo en este negocio yo era un hámster, y de pronto me veo ahora otra vez en lo mismo, digo, oh, wow, yo ya estuve aquí, yo para acá, para allá no voy. Sí, entonces súper importante porque nos ayuda a que no sigamos cometiendo los mismos errores que me llevan para la siguiente parte, que es aprender la lección. Si nosotros no aprendemos la lección que nuestros fracasos tienen para enseñarnos, entonces preparémonos para seguir fracasando por exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en la vida, tanto como en los negocios y en la vida pues financiera, tratando de alcanzar ese éxito y prosperidad financiera, ahí hay lecciones y en nuestra vida personal también. Entonces, si yo puedo tomar el tiempo para procesar esos fracasos y mirar bien, ok, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Estoy acercándome mucho más a que en el futuro no me pase lo mismo. Entonces, súper importante. Entonces ahí no solamente estoy aprendiendo bastante, sino que estoy otra vez maximizando mi capacidad de aprendizaje y eso es esencial. Entonces ahí hay otra cosa súper interesante que pasa desde las neurociencias. Les decía que los fracasos y estas cosas pues que nos pasan negativas tienen un componente emocional muy fuerte que hace que nuestro cerebro las recuerde mucho más que cualquier cosa positiva. En el momento en que nosotros cogemos estos fracasos y le analizamos todos los aprendizajes, sucede algo espectacular y es que el cerebro empieza, se cierra ese ciclo
de una manera positiva. Entonces no estoy viendo este fracaso a nivel inconsciente. Acuérdense que muchas veces uno dice, no, ahí no pasó nada, mentira, sí pasó. Entonces cuando yo puedo mirar esos aprendizajes y puedo en realidad sacar la parte positiva de esta experiencia, entonces ese componente tan negativo de los fracasos empieza a acabarse. Y dejo de darme palo y puedo tener más aceptación. Y entonces ya tengo pues ese capítulo listo. ¿Pero qué tengo que hacer? Ir al anterior. Y la clave aquí es que vayamos a todos nuestros fracasos en el pasado. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en cada fracaso dejamos un pedacito de nosotros mismos. Y en cada fracaso dejamos huellas súper, súper dolorosas en nuestro ser. Y cuando nos tomamos el tiempo de devolvernos y hacer este trabajo, entonces cerramos ese ciclo en paz. Entonces, de pronto me acuerdo de Aradne y todavía, ¡ay, qué pereza! Pero ya estoy en paz con lo que pasó. No me gustó haber estado atrapada en esa situación, pero estoy en paz. ¿Por qué? Porque pude aprender. Entonces, muy, muy importante. Y vamos perdiéndole el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo las herramientas para poder tener esta autoindagación y que la experiencia no sea tan dolorosa. Entonces ahí mi valentía va a aumentar. ¿Por qué? Porque aumentó mi capacidad de procesar ese fracaso. Entonces esa es la recomendación aquí que tengo para poder no solamente, como decía el título de esta charla, no es solamente quiero procesar el fracaso y ya. No, entre más procesemos ese fracaso, más nos acercamos al éxito. Y aquí hay algo interesantísimo que yo quiero que ustedes tengan muy claro. Y es que estos fracasos llevan a crueldad con uno mismo. Y cuando somos crueles con nosotros mismos, entonces ahí nos desempoderamos tremendamente. Y el ejemplo aquí que hemos usado anteriormente es el niño que quiere caminar. Todos tenemos un niño adentro. Imagínense que ustedes que tengan un niño y empiezan, pero qué estúpido, no puedes caminar. Ay, no, qué bobada. No, es que tú nunca vas a aprender a caminar. Es que no puedes. Es que el niño va a estar traumatizado y va a tener terror de actuar. Y eso es lo que nosotros hacemos con nosotros mismos por medio del fracaso. Y en el momento en que empezamos a cambiar esa crueldad hacia nosotros mismos, estamos yendo pues a la parte más esencial de poder alcanzar el éxito. Porque mientras estamos en autoataque, mientras nos estamos dando palo, estamos estancados porque, pues, ¿para dónde vamos si nos estamos dando palo a nosotros mismos? Sí, entonces es súper importante entender que procesar estos fracasos nos ayuda a vencer el autorrechazo y el odio a nosotros mismos, porque esos sentimientos a veces no los podemos identificar muy claramente, pero están ahí y nos destruyen, y son de los que más nos destruyen. Entonces ahora sí, si alguien tiene alguna preguntita, este es el momento. Sí, yo tengo una pregunta. Dale, Jamie. ¿Y qué hacer cuando, pues porque me he sentado a hacer la tarea varias veces, pero qué hacer cuando, o sea, no dependía de ti? O sea, cuando hay ciertas cosas que uno, digamos, yo puedo hacer, si yo hice la parte que yo podía hacer, pero ya el resultado no dependía de mí, sino que dependía de otras personas que dijeran o que decidieran algo. Ahí uno cómo hace ese proceso sabiendo que uno hizo la parte de uno, o sea, cómo, no, por ejemplo, hay ciertas cosas que no les encontré, no les he encontrado como dónde colocarlas o cómo colocarlas. Por ejemplo, el cómo me sentí, sí, pero todo regresa como a frustración. ¿Qué pude haber hecho o qué cosas buenas? No, yo la lección no la entendí. O sea, por ejemplo, ahí, pues porque es como que, ok, ¿qué hubiera hecho diferente? No, pues que yo no hice nada mal. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde, ahí, ¿cómo hace uno? Bueno, entonces, la parte de
la segunda parte, no, perdón, el numeral 2, ahí escribirías la experiencia, cómo te sentiste, todo lo demás. ¿Vale? Ahí vamos bien. Sí, En ahí la bien. parte de arriba, que es la 3, ¿qué pasó externamente? ¿Sí? De pronto, ejemplo, no me estoy asumiendo, ok, hice algo y no lo pude alcanzar, aunque yo hice todo, entonces en la parte 2 hay un miedo a volverle a poner esfuerzo a algo porque tengo miedo de no poder tener resultados. Sí, esa parte también, sí, no hay problema de hecho. Entonces la parte 2 la entendiste, la pudiste hacer. Las dos negativas, yo conecté con lo que ¿cierto? Con lo que eso generó en mí. Vale, eso no es problema. Pero ya la parte para el positivo es la que yo me digo, pero es que yo no hice nada malo. O sea, yo no sé qué ser diferente porque yo no sé qué fue lo que hice, qué no. Ok, entonces ahí hay dos cosas. Muchas veces lo que hay que hacer es hacer la pregunta, bueno, ¿cuál era mi lección? Siempre hay una lección para aprender. Si no la estás viendo, no quiere decir que no hubiera una lección para aprender. ¿Sí? Las circunstancias de lo que tú estás diciendo no las conozco, pero ahí hay un aprendizaje que tú no estás viendo. Y pasó 2 veces así, o sea, es que ahí es donde no necesito coaching personal. Sí, eso podemos hacerlo porque aquí, o sea... Porque es que pasó 2 veces así en mi vida, donde no dependía de mí. Entonces, a esas 2 estoy estancada, pues esas 2. La de mi matrimonio, vale, no hay problema, esas vale, fue toda mi decisión, dale, pero esas otras 2 estoy que no sé cómo verlas, porque no dependía de mí. Listo, súper. Si quieres, más tardecito nos juntamos y miramos esto para ver los detalles, porque pues tenemos que escarbar un poquito más ahí. Listo, ok. Vale, gracias. Bueno, súper. ¿Alguien más? Yo tenía una duda, pues ahora que me puse a pensar, no en la matriz ni nada de eso, sino que hay mucha gente que de pronto ha perdido el trabajo, que de pronto ha cerrado negocios, pues por las circunstancias en las que estamos, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al punto de hacer lo que a mí me gusta, me apasiona, entonces supongamos que yo cierro un negocio y lo que me apasiona a mí en estos momentos es, no sé, vender agua, porque a la gente que le gusta pues hacer deportes, pongámosle, pero no puedo hacer eso que me apasiona porque las circunstancias no me lo permiten. Entonces, ¿uno qué le dice a ese tipo de personas? Pues que es un fracaso para sus vidas porque obviamente o lo echaron del trabajo o de pronto el negocio no le está dando, no es rentable y lo que me apasiona no es rentable. Entonces, pues me parece muy teso uno decirle, no, haz lo que le apasiona, pero pues... Claro, sí, yo entiendo lo que estás diciendo. Recordemos que estamos en momentos extraordinarios, ¿sí? O sea, estamos en un momento en el que literalmente no podemos ni salir a comprar comida cuando queramos, ¿sí? Entonces, esperamos pues que el mundo llegue un poquito más a ese punto donde sea pues el mundo regular, porque es cierto, en este momento hay personas que se sienten, porque también de pronto no lo que les gusta no lo pueden hacer en línea y ¿qué van a hacer? Están atrapados. Sí, entonces entiendo, ahí muchas veces lo que hay que tener es paciencia, mirar a ver cómo resuelve uno rapidito, pero no irse pues, no quedarse en el, bueno, hice tal cosa para resolver y ahí me quedé pues toda la vida estancado resolviendo, haciendo algo que no me gusta. Pero definitivamente hay que ser prácticos y a veces toca. Exacto, sí. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? Listo, entonces, para los que quieran, yo sé que no sé si veo nombres nuevos, para las personas que quieran la copia gratis del libro de la prosperidad, de la hora de la prosperidad, que es un hábito que nos ayuda a desarrollar inteligencia emocional y financiera, pueden colocar su correo electrónico en el chat. A ver qué otro anuncio parroquial tengo. No. Solamente, ¿qué más? No, ya eso es todo, Jamie. Si nos quieres, por favor, compartir qué actividades tienes en estos días. Pues bueno, yo creo que aquí todas están enteradas, André. Este fin de semana solamente tenemos el curso de astrología y el curso y el diplomado del despertar de la conciencia, que empiezan este fin de semana. De resto, este fin de semana no hay otros talleres como tal. Tenemos este viernes y
la actividad de proyecto de vida con Laura, que es parte de este tipo de esta misma sección de las 5:30 de la tarde, así es que si no se inscribieron a ese y quieren inscribirse a ese, me pueden escribir y yo les agrego. Ese va a estar muy chévere porque habla acerca de la proyección de vida. Pero el fin de semana, en los que estén, hay concurso, eso sí, hay concurso para poder ganarse becas para esas dos, para el diplomado del despertar de la conciencia y el curso de astrología. El curso de astrología es básico, es como para uno saber conocerse lo de uno, cómo me afecta a mí, no para que usted se vaya a vender cartas astrales y a hacer, ya dedicarse a eso, no, es curso básico para entender tu carta, para tú saber cómo te afectan a ti o te influyen a ti los astros o lo que esté pasando o lo que sea, y para que te conozcas. Es una herramienta de autoconocimiento. Ya el despertar de la conciencia, sí es un diplomado que es más largo, es un proceso más largo y es más de todo, de sanar, de toda esa parte. Entonces, ¿quién da los diplomados? ¿Quién da los diplomado programas? lo va a hacer un compañero, se llama Carlos Castellano. Él es reikista, geólogo y lleva años en meditación. Él es uno de los que iba a invitar para lo que íbamos a hacer de meditación. Él es un ser súper chévere, es profesor. Entonces, él va a hacer ese diplomado, el primer nivel. El primer nivel son 9 módulos, son 9 sesiones. El segundo y tercer nivel va a ser como una compilación de varios de nosotros. Va a ser como algo ya más profundo. Pero el primer nivel es todo de vamos a sanar, vamos a mirar y aprender a meditar, cómo empezar a hacer las bases de meditación. ¿Y cuál es el horario? O sea, ¿cómo sábados, ese va a ser los sábados a las 11 de la mañana, es 1:30. 9 sábados seguidos por 1:30. 9 sábados seguidos. Ok, como la estructura del programa de prosperidad. Sí, 9 sábados seguidos por 1:30 va a ser ese. Súper, el de Rosman sí es apenas 3. El de Rosman sí es apenas 3 domingos, pero sí son 3 horas cada domingo. O sea, ese es un intensivo. Listo. ¿Alguien que tenga alguna preguntita? Vi por aquí alguien que me pide.